Saludamos también a todos los amigos, amigas, hermanos, hermanas que nos están viendo en este momento en directo o nos van a ver por las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram. ¿Has visto que he dicho Facebook? Hay como un poquito de acento, ya tú sabes. Le damos la bienvenida si estás cerca de Barcelona. En Barcelona no te congregas en ninguna iglesia. Aquí estamos en la calle Bassols, número 68 en Barcelona, y con mucho gusto te vamos a atender, a recibir. Los sábados tenemos reunión a las 6, domingo a las 11 de la mañana y los martes a las 7 estudio y oración. Muy bien, sin más vamos a comenzar con la palabra, con la predicación. Siempre pongo título, ya sabéis, y en este caso es palabras o hechos. Es interesante, ¿verdad? El mundo está lleno de personas que hablan mucho, pero es que no hacen nada. Si hablamos de los políticos, yo soy apolítico, pero hoy te dicen verde, mañana dicen azul, pasado dicen rojo, al otro día dice algo antagónico y mienten más que hablan, se suele decir, ¿verdad? En la Biblia vemos también casos de personas que hablaron, que dijeron algunas palabras y que no hicieron. Sin embargo, vemos otros que sí hicieron. Eh, Mira a la persona que tienes al lado y le dice, ¿hechos o palabras? Señor, te seguiré todos los días de mi vida. Y lo vemos humanamente, en la salud, en la enfermedad, en lo bueno, en lo malo. Sí, prometes todos los días de tu vida, sí, sí, sí. Y no. Vemos en los hijos que sí, sí, papá, sí, y no. Vemos en la iglesia, ¿quién quiere servir? ¿Quién? Yo, ¿y dónde están? Esto le llamo cristianos canguros, ¿verdad? Que hoy están aquí, dice, ¿y a dónde? Ah, y ya no está. Es importante, hermano. Alguien dijo hace algunos siglos, predica el evangelio en todo momento y si es necesario, habla. Porque predicar el evangelio con nuestras vidas tiene que ser una forma de vivir, tiene que ser nuestra forma de caminar. Vemos que en la Biblia los fariseos llevaban unas túnicas y llevaban aquí en la cabeza algo para que la gente los viera y dijeran, estos son estudiosos de la ley. Pero luego sus hechos no eran con lo que ellos estaban predicando. Y hoy en día no hace falta tener una Biblia debajo del brazo para que digan que somos cristianos. Hoy, de hecho, con tanta información, llevamos un iPad o el teléfono. La Biblia está bien, pero qué importante es que nuestro testimonio sea con hechos y no con palabras. Recuerda, para predicar no hace falta hablar, pero no me malinterpretes. Es verdad que el Evangelio se transmitió oralmente, es decir, predicando por palabras, es decir, hablando, pero siempre iba acompañado de testimonio, de hechos. Si no, al final dice la Biblia que somos como qué. Dice, si tienes amor, lo tienes todo. Pero si no tienes amor, aunque tengas todos los dones, eres como un címbalo, como una campana que suena, pero no sucede nada, ¿verdad? Quiero que me acompañes al libro de Mateo, capítulo 23, del 1 al 5. Si lo tienes, me vas diciendo amén. Libro de Mateo, capítulo 23, del 1 al 5, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todos los que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos
de sus mantos. Oremos en esta mañana. Acompáñame, por favor. Padre, en esta mañana hemos leído tu palabra ya bendecida de por sí. Yo nuevamente me pongo en tus manos reconociendo mis limitaciones y que predico por tu gracia, Señor. En esta mañana, Espíritu Santo, tómame, úsame para hablar a tu iglesia, a tu pueblo, aún a todos los que nos están viendo o escuchando, o nos van a escuchar o nos van a ver. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Interesante. Me gustaba Jesús, me gusta porque Él dice las cosas como son. A veces nosotros tratamos de ser políticamente, se dice, correcto. Pero Jesús decía las cosas como eran. Allí estaban sus discípulos, había gente, estaban los saduceos, estaban los fariseos, todos los feos estaban allí, sonría, se está usted muy serio, todos estaban allí, los escribas, los sacerdotes. Y él le dice a la multitud, le dice a sus discípulos, escuchar todo lo que estos os digan, hacerlo, porque ellos están sentados en la cátedra de Moisés. Aparentemente en las sinagogas había como un sillón donde ahí se sentaban los sacerdotes o los escribas o los fariseos y leían o incluso compartían, y si alguien tenía una pregunta, iban ahí donde ellos y le consultaban. Y le dice, todo lo que os digan, hacerlo, pero lo que hacen no lo hagáis. ¡Wow! Y ellos, en lugar de reconocer y decir, sí, somos unos hipócritas, porque déjame decirte, Jesús dice en estos pasajes, si tú dices una cosa pero haces otra, eres un hipócrita. Soy un hipócrita. Diga, ay, ¿cuántas veces decimos una cosa y es verdad que tenemos fallos, errores, nos equivocamos, yo el primero, pero es importante tratar siempre de hacer la voluntad de Dios. Ahora, hay otra versión que nos dice, obedézcanlo pues y cumplan cuanto les digan, pero no imiten su conducta porque ellos mismos no hacen lo que enseñan. Jesús está hablando de la hipocresía. ¿Cuántas personas hipócritas? Aquí no, ¿eh? Y usted si me está viendo tampoco. Aleluya. Es tan fácil hacerse enemigos, pero es necesario, hermanos. Si una persona dice que es cristiano, pero no vive como un cristiano, pues no es cristiano. Una persona te puede decir, yo soy bombero ahora y estoy en acto de servicio, y viene con un chándal, tú no lo vas a creer. ¿Por qué? Porque no lleva el casco de bombero, no lleva la ropa inífuga de bombero, no lleva las botas de bombero, no está con la manguera ahí para apagar el fuego. Si yo decimos que somos cristianos, pero nuestras vestiduras no concuerdan con lo que estamos diciendo, perdóname, no lo digo yo, lo dice Jesús, lo dice la Biblia, somos unos hipócritas. Es increíble el intelecto que tenían estos personajes, recitaban los salmos de memoria. Sabían la ley, la conocían desde la primera letra hasta la última. Pero el conocimiento, si no hay práctica, no sirve. Y ellos ponían cargas y juzgaban enseguida. Y enseguida comenzaban a criticar cuando ellos mismos no estaban guardando lo que el Señor, lo que Dios les había exigido. Si usted luego en su casa sigue leyendo ahí, hay unos cuantos ay sin H, A y una Y. El significado, el contexto bíblico, la exclamación ay, significa una expresión de lamento, dolor, aflicción o incluso advertencia de juicio, de castigo. En este caso iba dirigida a ellos, a los fariseos, a los que enseñaban la ley. Y Jesús les estaba diciendo, cuidado, viene un desastre inminente sobre vosotros. Porque si uno no conoce a Dios, tiene la posibilidad de conocerlo, sí o sí. Pero si uno se jacta de que conoce a Dios, es imposible. Ahí la Biblia nos habla de los fríos, los tibios y los calientes, sí o sí. En el contexto espiritual está hablando que una persona fría no conoce, no tiene conocimiento, puede conocer a Dios.
Una persona caliente en el sentido espiritual está hablando de alguien que conoce las Escrituras, que tiene el fuego del Espíritu Santo. Pero una persona tibia nos está hablando de alguien que se piensa que es cristiano, pero que no lo es. Jesús les decía, vosotros estáis atados, sois esclavos. Y ellos dicen, nunca hemos sido esclavos. Qué mala memoria y qué mentiroso. En ese momento eran esclavos de los romanos. Habían sido esclavos desde el principio de Faraón, o habían sido esclavos de Ciro, o de Darío, o de Nabucodonosor, o Nabopolar, o muchos reinos les habían conquistado, pero ellos le dicen a Dios, a Jesús encarnado, que ellos son hijos de Moisés, descendientes de Moisés, y que ellos no tienen pecado. Alguien que dice que no tiene pecado es imposible ser perdonado de sus pecados, porque para ser perdonados de nuestros pecados debemos reconocernos pecadores. Y ellos estaban en esa posición. Tenían conocimiento, tenían las palabras de las Escrituras, pero no practicaban lo que ellos decían. Mira lo que dice en Mateo 23:13. Vamos a tocar algunas de estas I sin H y con Y. Mateo 23:13. No tocaremos todas por el factor tiempo. Dice Jesús, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Y a qué se refiere? Bueno, por ejemplo, el caso de Juan 9:24. Acompáñame, hoy vamos a tomar un poquito de tiempo para leer las Escrituras. Juan 9:24 nos está hablando de que Jesús había sanado a un ciego. Han llamado a los padres del ciego porque son tan incrédulos que dice esto es algo mentiroso. Han pagado a alguien para que se haga el ciego y este hombre no es ciego. Y llaman a los padres y dice, ¿qué ha pasado? Y dice, pues no lo sé, pregúntale a él, que ya es mayor. Pero su hijo nació ciego, sí, ciego de nacimiento. Y ahora llaman a este ciego y nos dice Juan 9:24, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador, hablando de Jesús. Y entonces el que había sido ciego le dice, si es pecador, yo no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Y por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? La verdad es que tenía mucho arte este ciego, ¿eh? Era impresionante. Y dice que le injuriaron y dijeron, o sea, le insultaron. Y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha mandado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Y respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. A mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, él se oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Y si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y lo expulsaron. Impresionante, hermano. Acaban de ver un milagro. Acaban de ver cómo un ciego de nacimiento ha sido sanado y en lugar de dar la gloria a Dios, comienzan a argumentar y a tratar de desviar. Y ahí vemos al ciego, hermano, impresionante, guiado por Dios, y comienza a decir las cosas como son. Nunca he visto a una persona que tal vez en el mundo está considerada como ignorante, pero lo toma el Espíritu Santo y comienza a decir grandes cosas. Y a muchos que se llaman teólogos y no sé qué se llaman, se les tiene que cerrar la boquita. Pues ellos lo que trataban de hacer era quitar la gloria a Dios. Ellos lo que trataban de hacer y estaban blasfemando contra el Espíritu Santo porque estaban diciendo que algo que había hecho Dios lo estaba haciendo Satanás. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no se puede perdonar. Decir que lo que ha hecho Dios lo está haciendo el enemigo
o lo que está haciendo el enemigo lo está haciendo Dios. Ahora, dice en Mateo 23:14, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Mira, en este contexto, el pueblo judío era muy machista. Lo que usted conoce por machista al lado de lo que ellos eran, no se compara. Una mujer, incluso si la mujer era viuda, no podía ir delante del juez, no podía reclamar nada. Y normalmente nos dice la historia de los judíos que cuando un marido se casaba con una mujer sin saber cuándo podía morir, dejaba un testamento diciéndole que tal fariseo o tal persona cerca del templo, alguien que vivía, un sacerdote, lo dejaba como administrador en el caso que él muriera, para que la mujer no se expusiera a no ser reconocida para recibir su herencia. ¿Me hago entender? Bueno, pues lo que muchos fariseos hacían, manipulaban, y si había una herencia de tanto dinero, ellos se quedaban una parte y la otra se la daban a la viuda. Y Jesús lo sabía, porque ¿sabes algo? Jesús lo sabe todo. Todo, todo, todo. Y le dice, sí, hacéis esto, vosotros estafáis a las viudas, ellas no pueden defenderse. Y luego, como excusa, pues, ¿comenzáis a qué? ¿A orar? ¿Comenzáis a qué? A aparentar y a tener unas largas oraciones. Y Jesús le dice, por esto recibiréis mayor condenación. ¿Por qué? Porque conocéis la ley, conocéis lo bueno y lo malo. Pueden decir aleluya. Y luego en el 23:15 les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, y le vuelve a decir hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¡Uah! Jesús no se cortaba, ¿eh? Pastor, es que es muy fuerte. Es que Jesús, hermanos, le tiene que decir lo que hay. ¿Por qué? Porque si no se van a ir al infierno y sin que nadie les haya dicho lo que tienen que escuchar. Y vemos en la Biblia como algunos fariseos se convirtieron, o algunos principales, ahora me viene a la mente Nicodemo, pero hubieron otros. Está hablando de que no escatiman tener que coger un barco, ir a otro país, esforzarse, hacer lo que sea para convertir a alguien. Y luego dice, lo hacéis el doble de peor que vosotras. Esto se llama secta. Y a veces, hermanos, la religión, si no está guiada por el Espíritu Santo, se puede convertir en una secta. Y personas que en lugar de enfocar que hay que buscar a Dios, pues enfocan de que tienen que seguirles a ellos. Y voy a hablar tengo más aquí, pero sobre las hay. Mateo 23 y 24 dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, es decir, está bien, tenéis que diezmar la menta, el eneldo, el comino, pero sin dejar de hacer lo otro. Y ahí le dice, guías de ciegos o guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Jesús le dice, está bien. Lo que era la menta, el eneldo y el comino eran cosas que no tenían mucho valor, pero ellos lo diezmaban. La ley lo decía y ellos lo hacían. Y dice, está bien, eso tenéis que hacer, pero sin dejar de hacer lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Es justicia, misericordia y fe. A veces pensamos que porque nosotros ofrendemos y diezmemos, que hay que hacerlo, es bíblico, ya lo hemos hablado. Eso nos hace más santos, y perdonadme, pero no somos más santos por eso. De nada nos sirve ofrendar, diezmar, de nada nos sirve hacer todo eso si en nuestras vidas no hay justicia, no hay misericordia y no hay fe. Hoy en día hay mucha religiosidad y venir a la iglesia no me salva, es necesario, porque si no venimos al final
dejamos de tener esa necesidad y ya no nos congregamos. Y la Biblia, Jesús nos dijo, no dejéis de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es importante congregarse. Yo también paso mala época, ¿usted no? Y a veces vengo a la iglesia corriendo y a veces vengo que me tengo que parar. Estoy hablando espiritualmente, aún gracias a Dios me puedo mover, pero estoy hablando espiritualmente. A veces no tengo ganas de venir a la iglesia porque estoy cansado, tengo problemas, situaciones. Pero cuando vengo a la iglesia, hermano, yo no sé, venimos y a veces es como que viene sin vitaminas y nos han dado vitaminas, nos han dado calcio, nos han dado, yo qué sé lo que el Señor hace en nosotros y salimos, ¡guau! Y luego llegamos a casa y otra nos da el bajón, ¿verdad? Sí, la Biblia nos dice que hemos de congregarnos, pero el congregarnos no nos salva, pero es necesario. Lo mismo que la Biblia habla de bautizarse, es necesario, no nos salva, pero es algo que Jesús ha establecido. ¿Por qué? Porque estamos confesando públicamente aquí al mundo, pero también en las huestes, en los cielos, de que nosotros públicamente decimos que queremos seguir a Jesús y que le reconocemos como nuestro Salvador y le reconocemos que Él murió, resucitó por nosotros y que Él viene a buscar a su iglesia. Es importante, hermano. Una persona hipócrita. ¿Usted conoce a algún hipócrita? No me mire, por favor. Hipócrita es aquel que dice no hace. Una cosa es que uno quiere hacer y no puede hacer. Por ejemplo, yo trabajo secularmente en los mercadillos vendiendo. Y yo me llamo una clienta o nos llama y dice, oye, ¿vendéis el miércoles a Tarrasa o el jueves a Sabadell o el viernes a Sardañola a vender? Sí, si Dios quiere estaremos ahí. Pero ese día cae una tormenta y no vamos. ¿He mentido? No. He dicho si Dios quiere, porque yo no sé qué puede pasar el miércoles o el jueves. No sé si usted me entiende. Pero hipócrita es decir algo y sabiendo de que no lo voy a hacer. Cuidado. Es importante ser ejemplo. Es importante ser ejemplo. ¿Y el mejor evangelio cuál es? El testimonio. No sé si usted sabe, pero hay personas que saben que venimos a la iglesia y decimos que somos cristianos y nos observan. Sí, si no lo sabías, te lo digo. A ver si un día vienes a la iglesia porque yo soy cristiano. Y cuando vienen los problemas, nos observan más. A ver, este cristiano, si es cristiano, si es cristino, si sigue igual. Porque a mí no me tiene que motivar a seguir a Dios o servir a Dios si las cosas van bien o me van mal. Dios está buscando hombres y mujeres íntegros. Hoy venía desde que aparqué y hacía días que no subía un vídeo y hablaba sobre la integridad en 55 segundos. Y hablaba de Job. En un día perdió a todos sus hijos. En un día perdió a todos sus siervos. En un día le robaron todo el ganado. En un día enfermó de una enfermedad que tenía que arrascarse con una teja y no resistía esa situación de dolor o de angustia. Y en una conversación donde viene Satanás a hablar con Dios, Dios le dice antes de nada, has observado, usted lo puede leer en el capítulo 2 de Job, has observado que a pesar de que Job ha perdido todo, aún tiene algo que no ha perdido. Dice, a pesar de que Job ha perdido todo, todavía mantiene su integridad. Una persona íntegra, eso es algo buscado en medio de las naciones, hombres y mujeres íntegras. ¿Es usted íntegro? ¿Es usted íntegra? Te hago una pregunta. Si ahora vinieran de verdad y te dieran 100 millones de euros, simplemente por decir que tú no eres cristiano, que eres cristino, cambia una palabra, ¿qué dirías? Ay, bueno, yo lo digo, pero yo en el fondo soy 100 millones, hermano. A ver, luego te arrepientes, hablas con el pastor, pasas tu disciplina, pero tienes los 100 millones. Y pastor, y encima vamos a dar 10 millones de diezmo. Uy, uno piensa, Hermano, muchas personas han muerto simplemente por decir soy cristiano. La historia nos habla de nada santa, pero Santa Inquisición europea o de España. La Biblia nos habla de hombres, mujeres quemados en la hoguera
porque decidieron decir que son hijos de Dios, que aman a Jesús y perecieron. Y a veces nos quejamos por nada, hermano. Hermana, a veces nos quejamos por nada. Ahora, es importante recordar que el Señor está buscando hombres y mujeres que podamos ser ejemplo en medio de este mundo de pecado. Hay un ejemplo también que nos dice Jesús, Lucas 18, versículo 9. Nos explica Jesús si son palabras o son hechos. Lucas 18, 9. ¿Qué responderías de esos 100 millones? No me lo has dicho, ¿eh? Bueno, piénsalo. Pastor, que son 10 millones para la iglesia, piénsalo. Lucas 18, 9 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, que soy un pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Fijaos bien, 2 hombres fueron a la iglesia, al templo. Y dice que el fariseo, y esto es muy importante, oraba consigo mismo, no oraba con Dios. Estaba orando, yo no soy como este ni como todos los hombres, yo soy distinto porque yo ayuno 2 veces a la semana. Era un fiera, 2 veces a la semana ayuno. Y yo doy mi diezmo y el otro ni siquiera quería levantar su cabeza, miraba al suelo y se golpeaba el pecho diciendo, soy un desgraciado, soy un pecador, no valgo para nada, no sirvo, Señor. Ten piedad de mí, Jesús dice, ese ha salido justificado. ¿Y qué decía? Cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Cómo somos? ¿Somos humildes? ¿Somos humildes? ¿O enseguida que Dios nos usa nos pensamos que somos... Esto es importante, ¿eh? Uno de los problemas que a veces tenemos los cristianos es que nos pensamos que porque seamos usados, ya ser usado por Dios no siempre implica ser aprobado. Pueden decir aleluya. Fijaos también lo que dice sobre los fariseos, sobre los hipócritas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan su filacteria y extienden los flecos de sus mantos. Por factor tiempo no podemos entrar en esos detalles, pero estaba dando a entender que ellos se justificaban, los fariseos, por sus vestiduras, pero Jesús les dice en más de una ocasión, vosotros sois sepulcros blanqueados. Por fuera estáis limpios, blanquitos, pero por dentro estáis llenos de huesos, estáis llenos de muerte. Es importante, hermano y hermana, que recordemos siempre que no somos nada. Ay, pastor, sí, yo el primero, yo no soy nada. Es por la gracia de Jesús que podemos estar en su casa, en su iglesia, que podemos adorarle, que podemos bendecirle. Y te voy a decir algo, para servir a Dios no hace falta un púlpito, no hace falta un micrófono, no hace falta un instrumento. Servir y honrar a Dios es obedecerle y hacer todas las cosas también en lo secreto. Vemos en la Biblia historias de personajes que en lo secreto pudieron adorar, bendecir y ser fieles al Señor. Si tú necesitas un micrófono, un púlpito, para sentirte bien, tienes un problema. Te digo un secreto. En muchas ocasiones yo quisiera ser una oveja como cualquiera y no tener las responsabilidades que el Señor me ha dado. Me gozo y me siento bien y no cambiaría mi ministerio por nada de este mundo.
Pero te digo que en muchas ocasiones no somos conscientes de la responsabilidad que tenemos que dar a Dios por la posición que Él nos ha dado. Por eso te digo en esta mañana, disfruta. Sé testimonio, sé ejemplo donde tú vives, en tu trabajo, ahí donde vas al fútbol a llevar a tu hijo a jugar. Sé fiel ahí en el Mercadona, todos vamos al Mercadona, ¿verdad? Está en serio, sonría, Jesús te ama. Donde quiera que Dios te ha puesto en esa oficina, ahí limpiando, ahí pintando, ahí en la obra. Te digo algo que nos ha pasado en estos días. Estuvimos acabando de hablar con el hotel. Ha habido muchísimos cambios, que ahora voy, que ahora no voy, que ahora sí, que ahora triple, que ahora doble, ¿verdad, Carlos? Nos han vuelto algunos locos, todos no. El hotel nosotros los hemos vuelto locos. De hecho, que me mandaron la factura y me dijeron, por favor, revisa que esté todo correcto. Y a mí me gustan, soy de números. Y me puse a ver, porque no quiero pagar de más. No sé si usted sabe, ¿verdad? Que a veces... Y me puse a mirar. Para sorpresa mía, nos estaban cobrando unos 800 o 900 euros de menos. Y claro, ahí viene Satanás y te tira un dardo. Y ahí lo cogí mismo y lo rompí. No dejé que llegara a mi cabeza. Es para la iglesia, pero si no es nuestro, no es nuestro. Y ahí mismo le escribí a la directora y le dije, oye, hay un error a vuestro favor. Nos estáis cobrando tanta cantidad, pero la cantidad no nos habéis cobrado 3 habitaciones. Suite, no nos habéis cobrado aquí. Y ellos nos querían cobrar una habitación que no fue por X motivos, por no avisar, pues teníamos que pagarla. Pues ahora me contestan y me dicen, gracias por sus observaciones, tiene usted razón, y la habitación que le íbamos a cobrar no se la cobramos. Pero usted sabe el testimonio que es esto. Si yo no digo nada, no se entera. Pero Dios se entera y yo también. Seamos sabios y no dejemos que el enemigo nos engañe. ¿Qué haría usted con esos 100 millones, hermano? No, pastor, yo quitaría el hambre del mundo, yo me quedaría con 30, 40 y lo demás, los 20 de diezmo, daría... No, hermano. Suyo es el oro, suyo es la plata, y a Él sea toda la gloria y toda la honra. Y voy resumiendo. No me han puesto reloj, tengo privilegios como pastor, pero quiero resumir para concluir. Recordemos el título de la predicación, lo tienes ahí en la pantalla. Palabras o hechos. Hay un ejemplo donde se puede ver claramente. Dice la Biblia en Mateo 19:16 que llegó uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Lo reconoció como maestro y bueno. Pero cuando Jesús le respondió y le dijo cosas que le movió el suelo y no era la respuesta que él esperaba, entonces dice que Mateo 19:22, oyendo el joven esta palabra, se fue triste. Jesús le dijo, guarda la ley, guarda los mandamientos, desde mi juventud lo he guardado. Era mentira. Porque si dice que ama a su prójimo como a sí mismo y ve a una persona con hambre y no le da de comer, eso no es amar al prójimo. Y Jesús, viendo que él tenía el problema del dinero en su corazón, le dijo, vende todas tus posesiones y dáselas a los pobres. No las pido para mí, sino para los pobres. Y él, viendo que tenía mucho, se fue triste, porque es que se fue triste, pero se fue. Palabras os hechos. Dice la Biblia en Mateo 21:28 al 31, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y él le respondió, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro hijo le dijo de la misma manera, y respondió él, y le dijo, sí, señor, voy. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Les estaba diciendo
Las rameras y los publicanos, los pecadores, son como ese hijo que ha dicho, no, no quiero obedecer a Dios, quiero vivir en mi pecado, pero luego sus corazones, sus conciencias han sido tocadas por Dios y han dicho sí. Los otros que dicen, sí, iré, pero no van, son esos que se piensan que ya son justos. ¿Nunca te ha pasado? No voy más a la iglesia. Este pastor solamente se mete conmigo. Pero yo qué sé de tus problemas. ¿Tú te piensas que yo estoy todo el día investigando? Enfádate con Dios. Sí. Ay, el pastor me ha dicho esto por mí. Bueno, pues si Dios te ha hablado, ya no voy más a la iglesia. Y luego llega el Espíritu Santo y empieza a darte golpecitos en la cabeza. ¿Cómo no vas a la iglesia? ¿Qué te pasa? Si te estoy diciendo las cosas por tu bien. Y ahí te sale una lágrima. Y dices, pero, es que he dicho que no voy, pero lo que le pasó a ese hijo y fue. Ya no te sirvo más. Uno de sus siervos dijo, ya está, Señor, ya no te sirvo más. He sido golpeado, usted se acuerda de Jeremías, he sido golpeado, me han metido en el lodo, me han metido ahí por profetizar y decir la verdad. Dice, pero sentí ahí un fuego que ardía y no pude callar. Hoy más que nunca, la conclusión de este mensaje es plantearnos cómo somos. Hablamos mucho y no hacemos nada. El domingo hay ayuno, ¿quién viene? ¿Y quién vino? No, es que hacía mucho frío. Bueno, aún no ha llegado el frío, pero ahora vas a decir, es que hacía mucho frío, se está muy bien en la casita, y café con leche, la pastita, las arepas esas, y no viniste. No, hoy no voy a la iglesia porque estoy cansado y me duele la cabeza, y el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes va a trabajar y estás igual. Hombre, por favor. Yo si te contara a veces que me toca trabajar y tengo unos dolores de espalda por la situación mía. Pero me suena el despertador y digo, pues, bueno, a veces ni me suena, ya estoy levantado antes. Y me toca ir, cargar, descargar, montar. Y luego a la iglesia no voy, que me duele la espalda. Me pongo rojo delante de Dios y digo, Señor, si he ido a trabajar, una cosa es que no pueda ir a trabajar y otra cosa es que pueda y la iglesia no y el trabajo sí. Sonríe, Jesús te ama. Sí, sí. Ay, no voy a la iglesia, pero me dan 200 euros y entonces sí, voy a trabajar hoy 200. Ya no son 100 millones, ¿eh? Es importante. ¿Cómo somos? Damos buenos consejos, pero no los hacemos nosotros porque sabemos dar buenos consejos, ¿eh? Sí, sí. Hermana, esfuérzate, Dios está contigo. Ven a la iglesia, esfuérzate, vamos, vamos, vamos. Y luego cuando tú estás por los suelos te dicen lo mismo, sí, pero no, pero mira, pero... ¿Cómo somos? Tú le dijiste, tú hiciste la oración de fe. Más o menos, te seguiré siempre, todos los días de mi vida hasta el fin. ¿Lo hiciste? No tires la toalla por nada. Vamos a ser hombres y mujeres que hagamos las cosas por el Señor, porque estos hacían las cosas. ¿Sabes qué hacía? Mira, ayer creo que fue que vi un vídeo que me indignó. Si llego a estar ahí, hubiera pasado mi disciplina, pero alguien le hubiera dado un zapatazo, de verdad, perdonadme. Vi a dos individuos que llevan unas bolsas de comida y a un niño pobre le ponen las bolsas ahí, se hacen una foto y ahora se ve cuando han hecho la foto que les quitan la comida y se van. Yo me indigné y le dije, Señor, perdóname, pero si llego a estar ahí, alguien se va a su casa calentito. Luego me disciplino. Bueno, no, soy pastor, no puedo hacer eso, pero no. Pequé en mi mente. Le hubiera puesto las manos, pero de otra manera. Bueno, no se puede pecar, hermanos. Agredir a alguien a pesar de ese mal, no se puede. Es una broma. Pero en mi espíritu me indigné. Y yo dije, Señor, pues, si yo me indigno, ¿tú qué estarás pensando? Qué desgraciados, perdóname, pero son desgraciados. Le llevan la comida a este niño que es pobre, no tiene para comer, se hace la foto y se la lleva. ¡Qué maldad! Hacemos las cosas para ser vistos. Jesús nos dice que llevaban el arca ahí para que echaran la gente sus ofrendas, sus diezmos y todo, delante de todo echaban
mucho dinero. Y llegó una viuda pobre que echó lo que tenía, una monedita. Y todos ni se dieron cuenta, pasó desapercibido, pero Jesús dijo, ¿dais cuenta? Todos han echado bastante, pero de lo que le sobra. Ella ha echado todo su sustento. ¿Palabras o hechos? Cierra tus ojos en esta mañana. Dios está buscando hombres y mujeres que a pesar de que todos tenemos errores, tratemos de ser ejemplo. Dile al Señor, conforme lo que Dios te haya dicho a ti, yo no te conozco, yo no sé lo que tú necesitas, pero si tienes que ser ministrado en alguna de estas áreas que hemos hablado, habla con el Señor, habla con el Espíritu Santo. Y dile al Señor que te ayude en esa área. Las personas de este mundo están buscando ejemplos que seguir. Y perdonadme, yo el primero, a veces no somos el mejor ejemplo. Necesitamos ponernos en ese cuarto secreto, en ese lugar donde estemos a solas con Él y decirle, Señor, he fallado, no he estado a la altura, ayúdame. Padre, en esta mañana tu palabra ha sido predicada. Ayúdame a mí el primero, Señor, a ser ejemplo, a no ser un hipócrita. Ayúdame a ser un hombre íntegro, Señor. Ayúdame a poder marcar la diferencia de lo que es un cristiano o no. Presento a mis hermanos, hermanas que están en este lugar o que nos han visto en las redes sociales o nos van a ver o van a escuchar este mensaje por audio. Ayúdanos a todos a poder vivir, Señor, con hechos, no solo con palabras, sino con hechos. Porque si las palabras no van acompañadas de hechos, no sirven, son vanas, son huecas. Levanta una iglesia que seamos luz en medio de las tinieblas y que cada uno de nosotros, donde quiera que estemos, podamos marcar la diferencia, aún en las redes sociales, aún en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vestir, aún, Señor, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, podamos ser ejemplo con nuestros hechos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.